candidatos. En el enfoque económico tenemos a Melvin Escudero, economista de la Universidad Pacífico. Muy buenas noches, Melvin. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Encantado de participar en este análisis. En líneas generales, podríamos hablar de algunos los puntos flacos, algunos puntos fuertes que ambos candidatos han propuesto. Sí, de hecho, creo que la señora Keiko tuvo un plan muy estructurado con propuestas concretas para diferentes sectores. En cambio, por su lado, el señor Castillo, muy orientado a generalidades y a buenas intenciones. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Resultados, metas, números, cifras de parte de la señora Keiko y de parte del señor Castillo en general, promesas de lograr algunas cosas, pero no tanta claridad de cómo y no ponerse metas específicas, ¿no? Destaca, por ejemplo, el señor Castillo, que habló de descentralizar el Ministerio de Economía y para llevarlo, digamos, a los distritos y a las provincias. Ese es un concepto, por ejemplo, digamos, es un malentendido, a mi entender, de cómo funciona el Ministerio de Economía y cuáles son sus propósitos, ¿no? Otra cosa hubiera sido que diga descentralizar el presupuesto, ¿no? Pero ya hoy día sabemos que los presupuestos están también ya descentralizados. O sea, cada municipio tiene su presupuesto, cada gobierno regional tiene su presupuesto. Pero hay funciones que tiene el Ministerio de Economía que no se pueden descentralizar, ¿no? Son parte, digamos, del manejo de las finanzas públicas del país. El otro concepto que mencionó era el tema de economía popular con mercado, y mencionó también que el Estado debe controlar al mercado. Entonces, normalmente en economía lo que se hace es que el mercado funciona por sí solo, o sea, no requiere de un Estado. El Estado puede regularlo, puede de alguna manera supervisarlo, monitorearlo, pero no lo controla. Entonces yo creo que ahí faltó más claridad para entender qué es lo que quiso decir el señor Castillo. Mi impresión es que no lo dijo abiertamente, pero lo que está tratando de mencionar es que el Estado tendría una injerencia mayor en el mercado con empresas públicas. Entonces no lo dijo, lo ha dicho en el plan de gobierno, lo ha dicho en otras oportunidades, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el tema ya específico de Keiko Fujimori, quizás lo más destacable es el plan que tiene para generar más ingresos a las familias, ¿no? Por ejemplo, está hablando del 40% del canon para la familia de esa zona, ¿no? Está hablando de que le va a dar pensión 65 y que esa pensión 65 se va a duplicar y que va a incrementar 500.000 nuevos receptores de ese dinero, ¿no? Pero también ha hablado del sector turismo y del sector de cocina. Gastronómico, ¿no? Todo gastronómico, ¿no? Que les va a dar, digamos, exoneración de impuestos por 2 años, ¿no? Y claro, también ha hablado de lo que es el tema de todos estos créditos al sector de las pequeñas empresas, ¿no? Incluyendo también trámite cero, que me parecería excelente si se lograra hacer. Ahora ya hay la tecnología digital para poder hacerlo. Trámite cero para poder registrarse. La tramitología de nuevas empresas, especialmente pequeñas, es absolutamente absurda. Demora a veces incluso meses. Sí, claro. Ya. Economista, lo que yo quería preguntarles respecto a la viabilidad de todas las propuestas, porque ha sido un plan estructurado, como usted lo ha señalado, estaba muy bien escrito, muy bien ordenado, pero ahora, ¿qué tan viables son estas propuestas en una situación de crisis en la que se encuentra nuestro país? Porque para afrontar la pandemia precisamente ya ha habido un endeudamiento y para todas estas propuestas implementarlas se necesita recursos. Es correcto, y felizmente la estructura de nuestras finanzas públicas nos ha agarrado a la pandemia en uno de los mejores momentos en nuestra historia, ¿no? Teníamos un déficit fiscal de solo alrededor de 2% y un nivel de endeudamiento de alrededor de 26% del PBI. Estos son, digamos, cifras súper buenas, considerando que vecinos como Brasil, por ejemplo, o México o Colombia tienen niveles de deuda pues de 50 hasta más de 100%.
nosotros y Chile somos los que menos deuda tenemos y mejor presupuesto tenemos en la región. Con los gastos que se ha hecho en la pandemia, el déficit se ha incrementado. Estamos en un déficit de alrededor del 8% del PBI y estamos con un nivel de endeudamiento 10 puntos más arriba de 36% del PBI. Sí. Pero en una situación donde todo el mundo se ha endeudado, Estados Unidos, Europa, Japón, nuestros números de endeudamiento todavía nos permiten tener mayor flexibilidad para poder asumir más gastos públicos. En este contexto, yo sí estimo, digamos, haciendo números muy gruesos, de que no va a haber problema para hacer la cobertura de los planteamientos que ha señalado la señora Keiko Fujimori. Si me permites, Melvin, porque hay un sector, hay un debate alterno que se lleva en las redes sociales, ¿no? Y hay algunos economistas que señalan también que estas propuestas realizadas por Keiko Fujimori son populistas, ¿no? El dar los 3 años de gracia para que no paguen impuestos a ciertos sectores, construir 3.000 colegios, ¿de dónde, por ejemplo? ¿No? Y aumentar pensión 65, ¿no? Que abarque a más personas. ¿Cómo se va a sostener eso en el tiempo? Sí, la mejor receta es crear más crecimiento económico, más empleo, y eso va a generar más ingresos para todos los trabajadores, pero sobre todo también más impuestos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es mantener la carga tributaria, digamos, e incrementarla a través de una SUNAT que funcione en el tiempo. Pero toca en situaciones difíciles como estos periodos de pospandemia acelerar la economía de manera significativa y para poder hacerlo necesitamos políticas expansivas. Ya la parte monetaria, el Banco Central ha hecho su trabajo inyectando mucho dinero al sector financiero, sí, pero por el lado fiscal necesitamos. Estos déficits son temporales, ¿no? Van a ser 2 o 3 años probablemente, sí, pero luego si el país crece, el país va a crecer por inversión privada, local e internacional, y porque se dan las condiciones de confiabilidad, de credibilidad respecto de esas políticas. Ojo que Ese también aumenta el músculo fiscal. Hay una propuesta que genera mucha expectativa, que se trata de los 10.000 soles del bono oxígeno, que es una suerte, como lo ha planteado la señora Keiko Fujimori, de indemnización, ¿no? A las familias que han perdido a alguien por COVID-19. Hay familias que en realidad han perdido a 3 o 4 de sus miembros, ¿no? Hasta más, hasta más, exactamente. Se genera una expectativa que quizás no se pueda cumplir y es preocupante porque inclusive no tenemos la cifra sincerada de cuántas personas murieron por COVID-19. Las cifras oficiales reflejan, digamos, hasta podría ser una tercera parte, según los expertos, de la realidad. ¿Es aterrizable esta propuesta? Sí, pero definitivamente se tiene que aclarar el mecanismo de aplicación, ¿no? Para poder ser, en primer lugar, eficiente y logísticamente factible, y en segundo lugar también para que alcance para todos, ¿no? Digamos, el monto parecería ser razonable. La gente efectivamente que ha perdido a sus familiares, muchos de ellos han quedado completamente descapitalizados, ¿no? Porque esta es una enfermedad que agarró de sorpresa y muchos sin trabajo, claro, y han tenido que poner pues la plata de donde no hay, ¿no? Entonces yo creo que sí es un alivio, es una medida, digamos, interesante, es populista, pero hay que entender que cuando la gente necesita también es importante que el Estado dé ese tipo de apoyo, ¿no? Economista, solo una precisión, le voy a pedir una... Claro, respuesta breve también. Usted dice mantener y ampliar la carga tributaria. ¿Cómo hacerlo? ¿Es viable en estos momentos cuando ha habido mucha morosidad de algunas empresas que precisamente están en una situación de crisis debido a la pandemia porque han paralizado sus actividades? Sí, en este momento obviamente no se le ocurriría a nadie en el Ejecutivo incrementar los impuestos para disminuir el déficit fiscal. Creo que el país tiene la suficiente solvencia económica y credibilidad para seguir emitiendo deuda este y el siguiente año, incluso hasta que llegue a un 40% del PBI. No obstante, lo más importante es crear las condiciones para el crecimiento sano. ¿A qué me refiero? El crecimiento se basa en la confianza.
La confianza atrae inversión privada local e internacional. Por ejemplo, en el sector minero, ¿no? El sector minero está atravesando en este momento por un boom a nivel global, especialmente en el cobre. Y Perú es el segundo productor mundial de cobre, pero si se hicieran los proyectos que están, digamos, ya listos para hacerse en los próximos 5 años, Perú podría superar a Chile como el primer productor mundial de cobre. Somos un país pobre, no somos un país rico, pero sí tenemos recursos, entonces hay que explotar esos recursos. El señor Castillo dijo claramente que Tía María y Conga no van, bajo ninguna condición. En cambio, la señora Keiko dijo que hay que trabajar con la industria extractiva y que se va a generar a partir del desarrollo de esta industria, por ejemplo, el beneficio del 40% para el canon, pero también se va a generar, digamos, minería para el agro. Todo esto es perfectamente factible. Países que tienen riquezas en minerales, como son Australia, por ejemplo, o Canadá, ya han hecho este tipo de políticas. Sí es posible explotar recursos naturales siendo consistentemente respetuosos del medio ambiente y las necesidades sociales de las poblaciones aledañas a estos proyectos mineros. Muy Es bien. más caro, obviamente, pero sí es factible. Vamos a ver. Entonces, Finalmente es lo que queda. Vamos a ver cómo lo ha procesado también los electores, quien de aquí, pues con todas las herramientas, ya tomarán en los próximos días su decisión a aquellos que todavía están indecisos. Muchísimas gracias a Melvin Escudero, economista de la Universidad.